Buenas tardes, mi nombre es Isaac Soda, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, voy en cuarto semestre y hoy voy a hablarles acerca de este circuito. En este circuito, en una observación inicial, podemos deducir que en él podemos encontrar dos fuentes, una de voltaje alterna y otra fuente de voltaje de corriente directa. Contamos con dos resistencias, un R1, un R2 y un diodo. En este caso, por simple inspección, podemos deducir dos cosas. Una, la inicial, es que nuestra fuente de corriente directa está polarizando nuestro diodo. En este caso, al tener también una fuente de corriente alterna, tenemos que deducir qué sucede con esta fuente para que nuestro diodo quede polarizado y no nos afecte. A simple inspección, al analizar como esta fuente, la cual tiene un valor de 3 voltios, como lo observamos acá, nos polariza el diodo. Esto quiere decir que gracias a esto podemos deducir que la corriente en este punto va en esta dirección. Sin embargo, al saber que esta fuente puede alterar esta dirección, podemos deducir que gracias a las leyes de los voltajes, si esta fuente es mayor, nos indicaría el voltaje, la corriente hacia donde se dirigiría la intensidad. Si esta fuente fuera mayor a 3 voltios, observaríamos que la corriente ya no se dirigiría en esta dirección, sino iría en una dirección contraria, haciendo que nuestro diodo ya no quede polarizado y quede abierto. En caso contrario, si el voltaje de esta fuente es menor, pues directamente toda nuestra corriente iría en esta dirección sin ningún problema, haciendo que nuestro diodo quedara polarizado de forma directa y podríamos analizar nuestro V sub 0. En este caso, como en datos iniciales, vemos que tenemos una amplitud de 10 voltios, podemos analizar que la gráfica que obtendríamos sería más o menos algo como esto. En la cual tenemos un valor pico de 10 voltios y un valor pico, pero en un sentido contrario, de menos 10 voltios. En este caso, y con lo mencionado anteriormente del voltaje que tenemos que tener en esta fuente para que nuestro diodo continúe estando polarizado, vamos a analizar el caso en el que el diodo está polarizado, en el cual obtendríamos una gráfica más o menos de este estilo. Tenemos por acá nuestra fuente de corriente alterna que reemplazaríamos por una fuente de voltaje directa, en la cual tendríamos acá el positivo y el negativo. Hacia este lado tendríamos nuestro R2, nuestra fuente de voltaje directa, nuestro diodo, que en este caso al estar conectado de manera directa lo reemplazamos con un cortocircuito, el cual dibujamos de esta manera. Y adicionalmente tendríamos por último nuestro R1. Nuestro voltaje en la fuente, nuestro voltaje y R2 y nuestro voltaje en el diodo. Y el voltaje V sub 0 lo analizaríamos en estos dos puntos. Vale, entonces en este caso lo que podemos observar es una malla en la cual encontramos dos valores de voltaje más el voltaje que tenemos en el diodo y dos resistencias. En este caso, como lo mencionamos acá anteriormente, intuimos que hay una dirección de corriente de esta manera, lo cual hace posible que nuestro diodo esté conectado de manera directa o polarizado. Entonces, según el análisis de malla, en este caso, observaríamos que tenemos un menos voltaje en la fuente más menos, más y menos. Luego nos encontramos con un valor de la resistencia que sería más voltaje en R2 menos el voltaje de
de la fuente más el voltaje del diodo más el voltaje en R1. Esto sería igual a 0. En este caso, para analizar nuestro voltaje V sub 0, lo tomaríamos de la siguiente manera. V sub 0, claro esto está, siguiendo nuestras leyes de Kirchhoff en las mallas, que nos indica que toda la sumatoria de los voltajes es igual a 0. En este caso tomaríamos los mismos valores pero con signos inversos. Entonces sería nuestro valor de la fuente menos nuestro voltaje en la resistencia 2 menos nuestro voltaje de la fuente directa, más nuestro voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo menos el voltaje de R1, y esto nos daría V sub 0. En este caso conocemos tres valores, que serían nuestro valor de la fuente, nuestro valor de la fuente directa y nuestro valor del diodo, que como sabemos, cuando un diodo está polarizado de manera polarizado, este V de voltaje del diodo sería igual a 0.7 voltios, pero tenemos dos incógnitas. Nuestras incógnitas serían el voltaje en R2 y el voltaje en R1. Estos voltajes los podemos hallar de varias maneras, ya sea por ley de Ohm, que nos dice que el voltaje en la resistencia sería el valor de la resistencia por la intensidad que fluye en esta malla. Sin embargo, lo vamos a analizar mediante divisor de corriente, en el cual nos dice que el voltaje en una Rn es igual a voltaje total por Rn, que sería la resistencia que analizaríamos, todo sobre el valor de la resistencia total. En este caso, gracias a esta malla podemos hallar nuestro voltaje total. Entonces iniciamos primero reemplazando acá. V sub 0 sería igual al voltaje de la fuente, en este caso lo vamos a tomar de 2 voltios, para que el diodo quede polarizado positivo, ya que, pues, como mencionamos anteriormente, si este voltaje es mayor a este, la corriente no iría en esta dirección, sino iría en dirección contraria. Entonces tendríamos 2 voltios de nuestra fuente menos voltaje en R2 más el voltaje de la otra fuente, que es de 3 voltios, menos 0.7 voltios, que sería nuestro voltaje del diodo, menos voltaje R1. Entonces V sub 0 sería igual, entonces operamos nuestros valores que tenemos, 2 voltios más 3 voltios, 5 voltios, menos 0.7, nos daría 4.3 voltios. Listo, menos nuestro voltaje en R2, menos voltaje en R1. Vale, entonces vamos a hacer el cálculo de los voltajes de R2 y R1 gracias a nuestro divisor de voltaje. Entonces en este caso sería voltaje en R1 sería igual a nuestro R1, que sería a nuestro voltaje total, que sería de 4.3 voltios por R1, que sería nuestra Rn en este caso, sería de 1 kilo ohmio sobre nuestra resistencia total, que viendo el circuito vemos que ambas resistencias están conectadas en serie, lo cual nos dice que ambas resistencias se sumarían, quedando 1 kilo ohmio más 2.2 kilo ohmios. Esto nos da un voltaje en R1 de 4.3 voltios por 1 kilo ohmio sobre 3.2 kilo ohmios, y voltaje en R1 sería igual a 4.3 por 1 sobre 3.3, nos quedaría un valor de 1.3 voltios, y analizaríamos ahora nuestro voltaje en R2 de igual manera. Voltaje en R2 sería igual a voltaje total 4.3 voltios por R2, que sería 2.2 kilo ohmios sobre 3.2 kilo ohmios, que sería nuestra
resistencia total, teniendo un valor en R2 igual a 2.8 voltios. Vale, entonces ahora como ya conocemos nuestro voltaje en R1 y nuestro voltaje en R2, podemos ya reemplazarlos acá en la fórmula, obteniendo que B sub 0 es igual a 4.3 voltios menos voltaje en R2, que es 2.8 voltios, menos voltaje en R1, que sería igual a 1.3 voltios, y B sub 0 tendríamos un valor de 0.2 voltios. ¿Esto qué nos indica? Que en este caso, al tener un voltaje, el diodo conectado polarizado, nuestra corriente fluiría acá, y al medir en estos dos puntos tendríamos una medición de 0.2 voltios aproximadamente. Para nuestro otro caso, en el que, como mencionamos, cuando esta fuente es mayor al diodo, tendríamos algo de un circuito de esta manera. Tendríamos nuestra fuente, que reemplazaríamos nuevamente por una fuente de voltaje corriente directa, cambiando el polarizado de los bordes, poniendo positivo y negativo abajo. Nuestra resistencia, nuestro diodo, que en este caso, como va polarizado de manera inversa, quedaría abierto, nuestra fuente de voltaje de 3 voltios y nuestra otra resistencia. Para este vamos a analizarlo con 10 voltios, podría ser. Entonces, como mencionábamos al inicio, al tener esta fuente un mayor al de nuestra otra fuente, el diodo ya no quedaría polarizado de manera directa, ya que esta fuente tendría un voltaje mayor, haciendo que nuestra corriente se dirija en esta posición, anulando la polarización correcta del diodo. Entonces, en este caso, si analizáramos nuestro V sub 0 en este punto, tendríamos que V sub 0 sería igual a 10 voltios, ya que pues como estos dos no están conectados directamente, haciendo que se encuentre abierto, entonces por acá la corriente directamente solo sería lo mismo que si tuviéramos esta forma. Y acá tendríamos nuestro V sub 0 positivo y negativo, haciendo que directamente, como el valor de esta fuente es de 10 voltios, nuestro V sub 0 sería 10 voltios, porque sería lo mismo que si midiéramos en este punto. Vale, luego de haber hecho todo nuestro análisis, nos regresamos acá a nuestra gráfica, en la cual veremos que en nuestro ciclo positivo tendríamos una amplitud diferente. En este caso sería una amplitud de 2 voltios, que dibujaremos aproximadamente por acá, haciendo que nuestra onda senoidal cambie de posición, iniciando más aproximadamente desde acá, haciendo que nuestra onda tenga esta forma aproximadamente en el semiciclo positivo, pero en el semiciclo negativo, al tener un voltaje mayor al de la fuente directa, haciendo que este no se vea afectado, o sea, tendríamos un valor aproximadamente igual a la forma original. Sin embargo, sabemos que como el diodo directamente es un filtrado y convierte la fuente de voltaje de corriente alterna en corriente directa, solo veríamos las semiondas positivas, haciendo que esto se vea de tal manera que acá tendríamos una parte, acá tendríamos nuestra otra onda, y sucesivamente de esta forma. Y ahí concluiríamos nuestro análisis de la gráfica y nuestro análisis del circuito, concluyendo que para que nuestro diodo tenga una polarización correcta, esta fuente tiene que ser de un voltaje menor al de nuestra fuente de voltaje directa.
Buenas tardes, mi nombre es Isaac Sora, soy de Ingeniería Electrónica, voy en cuarto semestre. Hoy analizaremos este circuito en el cual podemos ver cuatro componentes: una fuente, un condensador, un diodo y una resistencia. En este caso, nuestra fuente nos está dando una señal cuadrada, la cual gráficamente la observaríamos más o menos de la siguiente manera. Tendríamos un valor positivo de 7 voltios, que sería nuestra señal superior, y un valor negativo de menos 4 voltios, lo cual observaríamos más o menos de esta forma. Y esta señal la tendríamos con una frecuencia de 10 hercios, lo cual para un periodo, ¿qué periodo sería? Igual a 1 sobre frecuencia, lo cual tendríamos 1 sobre 10 hercios, lo cual nos daría un valor de 0,1 milisegundo. Listo. Entonces, en este caso, en el primer análisis del circuito, seguiremos nuestro modelo de diodo ideal, en el cual tomaríamos el diodo cargado de forma positiva, haciendo que se convirtiera este diodo en un cortocircuito, el cual observaríamos de la siguiente manera. Reemplazamos nuestra fuente, en este caso, acá tendríamos nuestro diodo como cortocircuito, y acá observaríamos nuestro condensador, el cual estaría posicionado o cargado de más a menos, nuestra fuente de menos a más. Acá tendríamos nuestra resistencia y acá tendríamos nuestra tierra. Entonces, como estamos analizando el semiciclo negativo, para que nuestro diodo quede cargado, polarizado como diodo ideal, tendremos un valor de menos 4 voltios. Y para este caso, a nuestro condensador aún no le asignaremos un valor como tal, pero nuestra R1. En este caso, al tener esto, vemos que tenemos dos mallas. Al analizar, como acá tenemos un cortocircuito, el voltaje, la corriente que circule por esta malla directamente dará esta vuelta, y esta resistencia tendrá los mismos valores de voltaje de estos dos puntos y la misma intensidad, lo cual nos anularía esta resistencia y tendríamos un circuito de esta manera. Vale, y acá tendríamos nuestro B sub 0 y acá nuestros menos 4 voltios, menos y más. Vale, entonces analizaremos esta malla teniendo en cuenta que nuestro diodo usualmente tiene un voltaje de BD igual a 0.7 voltios, y como acá la corriente es positiva y negativa, acá tendremos positivo y negativo, haciendo que nuestra corriente se dirija en esta dirección. En este caso utilizaremos ley de voltaje de Kirchhoff, en la cual nos dice que la suma de todos los voltajes es igual a 0, en el cual tendríamos un menos voltaje en la fuente, ya que este valor es negativo, más el voltaje en el diodo, más el voltaje del condensador, igual a 0. Como tenemos dos valores y una incógnita, despejaremos nuestro voltaje en el condensador, quedándonos algo así. Voltaje en el condensador es igual a voltaje en la fuente menos voltaje del diodo, lo cual tendremos que el condensador tendría un voltaje de 4 voltios menos 0.7 voltios,
indicándonos que nuestro voltaje en el condensador sería igual a 3.3 voltios. Vale. Con este análisis procedemos a analizar ahora nuestro voltaje, nuestros valores en el semiciclo positivo, en el cual obtendríamos una fuente dibujada de esta manera, nuestro condensador, nuestro diodo, que en este caso sería un cortocircuito ya que está inverso, nuestra tierra y nuestra resistencia. En este caso analizaremos con esta fuente de 7 voltios, más, menos, más. Como el diodo está en cortocircuito, la corriente fluiría directamente sobre toda esta malla, y en este caso si utilizaremos nuestra resistencia, que es de 1 kilo ohm. En este caso, nuevamente utilizamos ley de voltaje de Kirchhoff, en el cual observamos un menos nuestro valor de la fuente, menos voltaje en la fuente, menos voltaje en el condensador, más voltaje en la resistencia, igual a 0. En este caso, nuestra incógnita estaría acá, que este sería nuestro voltaje en la resistencia. Para esto, entonces despejaríamos nuestro voltaje en la resistencia, quedándonos de esta manera: voltaje en la resistencia es igual a voltaje de la fuente más voltaje del condensador. En este caso, como anteriormente, analizamos ya nuestro voltaje en el condensador, obteniendo un valor de 3.3 voltios, tendríamos que voltaje en la resistencia sería igual a 7 voltios más 3 voltios del condensador, obteniendo que el voltaje en la resistencia sería igual a 10 voltios. Perdón, a 10.3 voltios. Acá corregimos nuevamente, 3.3 voltios. Y de esta manera tendríamos que nuestro voltaje en la resistencia sería igual a 10.3 voltios. Vale, y luego de este análisis, acá obtenemos nuestro valor en nuestro voltaje en esta resistencia. Acá en nuestro voltaje sub 0, como sabemos que quitamos esta resistencia, pero como sabemos que este voltaje está en paralelo con esta resistencia y al medir en estos dos puntos, tendríamos que nuestro V sub 0 sería igual al voltaje que encontramos acá, que sería el voltaje del diodo, que sería 0.7 voltios. Luego de esto procedemos a hacer nuestro análisis en la gráfica, la cual observaríamos de la siguiente manera. En la cual tendríamos un voltaje inicial de 0.7 voltios y un pico de 10.3 voltios que dibujaremos acá aproximadamente, viendo que nuestra gráfica se completaría de la siguiente manera. Iniciamos acá, como iniciamos en el semiciclo negativo, tenemos que esto iría de esta manera, subiría hasta 10.3, volvería hacia acá, bajaría y haría nuevamente el ciclo y tendremos nuestra gráfica. Adicional para ello, veremos el tiempo de carga del condensador, ya que tenemos un circuito RC, en el cual calcularemos como tiempo de carga del condensador, que sería igual a nuestro valor en la resistencia, que sería 1 kilo ohm, y a nuestro condensador le pondremos un valor de 1 microfaradio, lo cual nos daría
un valor de 0.01 milisegundos. Como el valor del condensador es muy pequeño, ya que nuestro tiempo de carga es de 0.1 milisegundos, si tenemos un condensador de un microfarad no estaría cargado de forma correcta. Si lo analizamos nuevamente, pero con un condensador diferente, tendríamos 1 kilo ohmio por, en este caso, podemos colocar un condensador de 10 microfaradios igual a 0.01 milisegundos. Aún continuamos teniendo un tiempo de carga menor, ya que, como recordamos acá en la fórmula, debemos tener un condensador que nos dé un tiempo de carga mayor para que esto nos ayude a tener nuestra resistencia cargada a través de los ciclos. Probamos ahora con 1 kilo ohmio por 1000 microfaradios, en el cual ya tendríamos un tiempo de carga de 1 milisegundo, lo cual nos diría que con un condensador de 1000 microfaradios tendríamos la resistencia cargada en todo momento a través de los ciclos.